Buenas tardes. Retomamos el tema de la manipulación de alimentos, hablando de lo que vamos a llamar contaminación alimentaria, que es uno de los principales problemas por los cuales, digamos, un alimento puede perder su inocuidad. Las disciplinas, digamos, las ciencias que se dedican o que intervienen en la investigación de la contaminación alimentaria son, por un lado, la microbiología, porque muchos de los agentes contaminantes son microbios, y más abarcativamente la bromatología, que trata un poco de la calidad general de los alimentos. Vamos a ir viendo entonces cuáles pueden ser los orígenes de esa contaminación. Digamos, un alimento en general puede contaminarse a lo largo de toda la cadena alimentaria que hemos visto, ¿no? Desde la obtención de las materias primas, durante toda su manipulación y elaboración, industrialización, durante el proceso de comercialización y distribución, y finalmente previo al consumo en su elaboración. Estas contaminaciones pueden estar originadas pueden ser de origen químico, físico o biológico. Una contaminación química significa que en el alimento aparecen justamente elementos químicos, productos ajenos a él, y que, por lo tanto, han sido agregados, por lo general, involuntariamente, ¿no? Ha habido casos de contaminaciones intencionales. Yo no sé si ustedes se acuerdan del vino Soy Cuyano y del problema que ocasionó, que dejó ciega, yo no sé si alcanzó a fallecer gente, pero también dejó ciegos a unos cuantos por una contaminación con alcohol metílico, el alcohol de quemar en esas partidas de vino. Y otra que se sospecha, esa fue intencional, la del vino, pero a partir de una adulteración. ¿Se acuerdan lo que era una adulteración? Cuando un vino no tiene la suficiente cantidad de alcohol, no se les ocurrió mejor cosa que agregarle alcohol al vino. Ese alcohol que se agregó era de mala calidad, y entonces, mezclado con el alcohol etílico, que es el que podemos consumir, siempre recomendado con moderación, por supuesto, fue alcohol metílico. Ese alcohol metílico es el que conocemos nosotros como alcohol de quemar, es terriblemente tóxico, causa problemas renales y también en la vista. Y como les digo, provocó, yo creo que alguien falleció en ese hecho, en ese evento. Y otro caso muy conocido, de mucha resonancia, también fue el del propóleo. ¿Se acuerdan de la contaminación del propóleo de los laboratorios Wilent? En ese caso también apareció un solvente, creo que fue, bueno, ahora no me acuerdo cuál fue el contaminante, pero es un solvente que se podría, o sea, que no se debería utilizar con el propóleo. Lo disuelve al propóleo, pero obviamente también es tóxico. En ese caso particular, se sospecha más de una contaminación a propósito para perjudicar a la marca, al laboratorio. Nunca quedó muy claro, pero es algo que ustedes por ahí también pueden conocer, la existencia de lo que se llama terrorismo alimentario, ¿no? Cuando alguien quiere perjudicar a una marca, a una institución, a un país, quiere bloquear importaciones, puede llegar a recurrir a estas cosas que son totalmente ilegales, ¿cierto? Contaminar el alimento. Bueno, volvamos un poco a la contaminación química. Entonces, la aparición de productos químicos en los alimentos que voluntaria o involuntariamente han sido agregados durante alguno de los pasos de la cadena alimentaria. Puede ser durante el almacenamiento, durante la elaboración o el envasado. También hay algunos que pueden venir ya con las materias primas. Por ejemplo, en la horticultura y en la agricultura se usan una batería de productos agroquímicos que son tendientes a controlar las plagas de los cultivos, plagas y enfermedades de los cultivos. Es así que se utilizan fungicidas, insecticidas, que
tienen como finalidad proteger el cultivo de esas plagas, pero que mal utilizados pueden provocar la aparición de residuos de estos productos químicos, tóxicos por supuesto, en la materia prima de los alimentos, y finalmente en los alimentos. También, esto mayormente estamos hablando de productos de origen vegetal, todo lo que es fruticultura, horticultura, agricultura. También pueden aparecer en los productos, en los alimentos de origen animal. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de contaminación en estos casos? Bueno, sobre los animales, ya sea en todo lo que es ganadería mayor o menor, granjas, también se utilizan productos, algunos de uso veterinario tendientes a preservar la salud de los animales. Así se usan antibióticos, antiinflamatorios, antiparasitarios, que tienen la finalidad de justamente corregir o curar alguna enfermedad que puedan estar cursando los animales. Y también se utilizan hormonas, en algunos casos, como parte del manejo reproductivo de esos animales. Todas estas sustancias, bien utilizadas y respetando los protocolos que el fabricante ha logrado aprobar a través del SENASA, no deberían generar residuos en los alimentos. Pero, como les digo, para eso están las buenas prácticas, ¿no? Hay que observar esas recomendaciones para que no aparezcan residuos en los alimentos. No obstante eso, a veces, como en todo, la gente por ignorancia o con mala fe no respeta estas recomendaciones y es así que encontramos la aparición de estos residuos en los alimentos. Repasando entonces, puede haber contaminación química en los alimentos también por el mal uso de drogas de tipo veterinario o pesticidas en el caso de los productos vegetales. Así pueden aparecer residuos de hormonas, antibióticos y otros medicamentos, así como residuos tóxicos en frutas, hortalizas y cereales, como insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes. Existe también, como veíamos, además de una contaminación química, que es la que acabamos de describir, la posibilidad de una contaminación física. La contaminación física significa la aparición en el alimento de elementos extraños, o sea que no son naturales, ni son componentes naturales del alimento, en cualquiera de sus etapas y que se mezclan con esto. Pueden ser metales, ¿de dónde van a salir? Bueno, pueden caer piezas de la maquinaria utilizada en el procesamiento y elaboración de los alimentos, como arandelas, tuercas, tornillos, resortes. Pueden aparecer metales también de la maquinaria que se utiliza para la cosecha, vidrios, maderas, etc. Que generalmente tienen que ver, como les digo, con alguna parte del proceso de manipulación del alimento y de los equipamientos utilizados para eso. Así puede entonces, digamos, la lista puede ser metales, vidrios, maderas, plásticos, piedras, que no deberían estar. Y finalmente tenemos el rubro biológico en la contaminación, que después vamos a ver algunas estadísticas, y esta última contaminación es la que causa la mayor proporción de enfermedades transmitidas a través de los alimentos o ETAs, como lo habíamos mencionado. Los microorganismos son capaces de producir alteraciones o contaminaciones de un alimento. Guarda, no todo alimento contaminado con un microbio resulta alterado. ¿Se acuerdan que habíamos definido lo que es un alimento alterado? Un alimento alterado es aquel que ve modificadas sus características organolépticas, o sea, lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. Así que, si a un alimento le cambia su color, le cambia su textura, le cambia su olor, o le cambia su sabor, nosotros nos vamos a dar cuenta de esa alteración a través de los sentidos. Sin embargo, y acá viene una cosa importante a destacar, no toda contaminación origina una alteración del alimento. Y esta es la combinación más peligrosa. ¿Por qué? Porque nosotros, si no es a través de los sentidos, o sea, a través de la alteración, no nos damos cuenta que ese alimento está contaminado y lo vamos a consumir, diríamos, hasta con gusto, ¿no? Con lo cual, nos estamos voluntariamente
sometiendo a una contaminación por ignorancia, digamos, ¿no? No podemos percibir que el alimento esté contaminado, porque no ha sido alterado. La contaminación es producida por una gran cantidad de microorganismos o bien por sus productos metabólicos presentes. También se acuerdan que en las primeras clases diferenciamos lo que es una infección, o sea, una enfermedad que se transmite a través de los alimentos por infección, que es aquellos casos donde nosotros consumimos el microbio que nos va a enfermar, o puede ser una intoxicación. Las intoxicaciones podían ser originadas por la presencia, por una contaminación química, como la que acabamos de describir hace 2 filminas atrás, o puede ser una sustancia química originada por los microbios presentes en el alimento. Los hongos son muy conocidos por producir toxinas, y algunas de ellas muy graves. Pero también hay bacterias que pueden producir toxinas. Si un alimento está contaminado con microorganismos, ahí lo vio. A ver, un segundito, vamos a hacer un paréntesis. Perdón, tuve una pequeña interrupción. Les decía entonces que no siempre un alimento contaminado resulta alterado y esta es una de las combinaciones más peligrosas. Si un alimento está contaminado con microorganismos perjudiciales o patógenos, ahí es donde se produce una enfermedad denominada ETA, o sea, una enfermedad que ha sido transmitida por algún alimento. ¿Cuáles son los microbios capaces de originar enfermedades? Acuérdense que le llamamos a esos casos particulares de microbios capaces de generar una enfermedad, los llamamos patógenos. ¿Qué casos, qué tipo de microbios pueden ser patógenos? Bueno, pueden ser algunas bacterias, algunos hongos, algunos virus y algunos parásitos. ¿Dónde están estos microbios? En el ambiente en general. En el ambiente puede ser suelo, agua o aire. Pero llegan a los alimentos a través de lo que nosotros denominamos vectores. Esos vectores pueden ser insectos, roedores, aves, o sea, generalmente, o sea, son otros organismos vivos que llevan a estos patógenos, bacterias, hongos, virus y parásitos, del medio ambiente donde se encuentran a los alimentos. Son los vectores de la contaminación. Una plaga es todo organismo que ocasiona, transmite o propaga enfermedades que come, contamina o inutiliza los alimentos. O sea, fíjense que puede actuar como vector, transmitiendo los agentes causales de las enfermedades, o puede deteriorar el alimento comiéndolo parcialmente, contaminándolo e inutilizándolo. ¿Qué son las plagas? ¿A qué llamamos plagas? Es todo aquel animal que está donde no queremos. ¿Por qué no queremos en este caso? Porque puede actuar entonces como vector de enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas plagas pueden ser insectos voladores o rastreros. Las moscas son típicos insecto volador, y las cucarachas son una mezcla, porque sabemos que caminan, son predominantemente rastreras, pero también pueden volar. También lo son los roedores a través de su circulación entre medio de los alimentos, provocan la ruptura de los envases, la contaminación con heces y orina, que pueden ser transmisores de enfermedades y parásitos, y a su vez también dejan pelos que contaminan. Las aves también son plagas. Tenemos, obviamente, por ahí han puesto un loro. El loro es una plaga, sí, la cotorra es una plaga en los cultivos. Pero también tenemos palomas, tenemos otro tipo de aves que en las plantas de acopio bueno, se complicó.
sonó el teléfono. Les decía entonces que las aves son también plagas. Están las plagas sobre los cultivos porque deterioran, allá como dice un poco la descripción, comen, contaminan e inutilizan alimentos. Las cotorras son una plaga severa en los cultivos, ya arrancan ahí en los cultivos. Pero también en las plantas de acopio de cereales vamos a ver infinidad de palomas y gorriones que se alimentan obviamente de los granos que van cayendo, anidan ahí, sueltan plumas, materia fecal, etcétera, ¿no? Y es otro de los grandes lugares donde las aves intervienen desfavorablemente. Y después tenemos las palomas a nivel de plaga urbana, que son un problemón también. Los animales domésticos, a quienes tanto queremos y apreciamos, también pueden ser plagas, porque en los lugares donde se manipulan alimentos no deberían haber ni perros ni gatos. Los perros son más apegados al piso, es más difícil que se suban a una mesa o a una mesada, y los gatos son un poco en este sentido más desobedientes y respetuosos de los espacios. Pero los dos sueltan pelos, baba, y son un vector de parásitos, ¿no? de una gran variedad de parásitos. A los gatos también se los asocia con la toxoplasmosis, creo que por ahí han oído hablar de esta enfermedad, particularmente de particular interés en las mujeres embarazadas, ¿no? Con cerciorarse que tenga anticuerpos contra esta enfermedad, y si no, no tomar contacto, tomar un distanciamiento grande con los gatos, porque pueden provocar consecuencias graves, inclusive la muerte del feto, ¿no? Del bebé. Bueno, seguimos con la clase. Entonces, acabamos de decir que en los alimentos hay microorganismos, intervienen a veces a favor, a veces en contra. Por ejemplo, tenemos microorganismos de uso industrial. En la elaboración del pan, del vino, de los quesos, del yogur, del vinagre, en todos ellos intervienen distintos microbios. En la elaboración del pan, del vino, intervienen levaduras. En el caso del pan son levaduras que producen dióxido de carbono cuando fermentan las harinas, digamos. Entonces, ese gas, ese dióxido de carbono que producen las levaduras, es lo que hace que se infle la masa. En el vino hay levaduras que transforman el azúcar en alcohol. Eso lo hemos comentado en algún momento del curso, por eso el mosto, que se llama el jugo de la uva recién exprimido, es tan dulce, y el vino ya no conserva esa dulzura, pero tiene alcohol que no tenía el mosto. Entonces hay una transformación de los azúcares en alcohol a través de una fermentación que realizan ciertas levaduras. En los quesos intervienen bacterias también, muchas de ellas de origen láctico, que le dan el aroma y el sabor típico a cada queso, e inclusive también son los que provocan esos agujeros. ¿Vieron el gruyère y otros quesos que tienen grandes agujeros adentro? Bueno, esos agujeros son burbujas de gas que han producido bacterias que están dentro del queso cuando se elabora. El yogur también es un producto que la transformación de la leche en yogur es posible por la acción de bacterias lácticas. Y el vinagre también. El vinagre son bacterias acéticas, por eso el sabor y el olor del vinagre, ese característico, está dado por el ácido acético presente en el vinagre. Entonces, estos son microorganismos o microbios que están en los alimentos, pero que forman parte del alimento o forman parte del proceso de elaboración del alimento. Su acción es buscada, es deseable. En algunos casos es imprescindible, digamos, para que el alimento tenga las características que debe tener. También hay microbios que ya no son deseables,
porque alteran el alimento. Es lo que decíamos en algún momento, de lo que es un alimento alterado, le cambian sus características, en general, para mal. En estos casos estamos hablando de que deterioran los alimentos. Puede ser porque formen gas, donde no queremos que haya gas, que coagulen fundamentalmente las proteínas, en el caso de cuando la leche se corta en forma espontánea, no, es un proceso indeseable. Sin embargo, cuando cortamos la leche para hacer ricota, es un proceso deseable, ¿no? Es básicamente el mismo proceso, pero en algunos casos es intencional y con un fin de elaboración, y en el otro caso es el resultado de una alteración, generalmente por contaminación del alimento. Y después tenemos procesos mucho más deteriorantes como la putrefacción, ¿no? Que ya directamente inhabilitan al alimento para el consumo. En general, cualquiera de estas alteraciones lo hace indeseable al alimento. No necesariamente una alteración causa una enfermedad. ¿Por qué? Porque los microbios los estamos clasificando justamente acá. Tenemos los de uso industrial, que son benéficos, los alterantes, que son los causantes de esta alteración, que no son benéficos, son perjudiciales, pero en relación al alimento son perjudiciales. Y después tenemos los patógenos, que son los que son perjudiciales porque enferman a quien consume el alimento. Estos tienen entonces patógenos, de lo que hace un ratito mencionábamos, como aquellos que tienen la capacidad de producir una enfermedad. Y en algunos casos, a nosotros, en el curso, lo que nos interesa son aquellos patógenos que enferman a través del consumo de agua o de alimentos contaminados con estos microbios. ¿Qué necesitan los microbios para desarrollarse? Bueno, básicamente, como todo ser vivo, necesita nutrirse, necesita nutrientes. Entonces, aquellos alimentos con un alto contenido de proteínas y humedad, como las carnes rojas, las blancas, de pollo, pescado, o los productos lácteos, por su composición de gran cantidad de proteínas y humedad, eso los vuelve alimentos riesgosos. ¿Por qué? Porque son un medio de cultivo donde los microorganismos se multiplican muy rápidamente. Entonces, una pequeña cantidad inicial de microbios enseguida se transforma en una gran población de microbios porque tienen comida y tienen humedad, cosa que les viene bárbaro. Otro factor que necesitan los microbios para multiplicarse, también lo hemos visto, es la temperatura. La temperatura óptima para el crecimiento microbiano, prácticamente bacteriano, podríamos decir, es de 37 grados. Esa es la temperatura a la cual crecen a una velocidad considerada máxima. Pero, sin llegar a una velocidad máxima, pueden seguir multiplicándose en un rango de temperaturas que va de los 5 a los 65 grados. Entonces, esta es la zona de riesgo. Entre 5 y 65 grados, los microbios pueden multiplicarse y, por lo tanto, es la zona de temperatura que llamamos riesgosa. Obviamente, el centro está en 37 grados, es el punto álgido, digamos, el ideal para los microbios y para las bacterias en particular. Ahora, a medida que nos vamos alejando nos vamos acercando a los 65 grados, ya no les va resultando cómodo, se van multiplicando cada vez más lentamente hasta que por encima de 65 grados se mueren directamente las bacterias. Y si bajamos de 37 grados, lo que habíamos mencionado es que se van entumeciendo, se van aletargando, se van inmovilizando, ya no se multiplican, su metabolismo se va frenando, se va quedando, se va inactivando. Entonces no solamente no se multiplican las bacterias, sino que si son productoras de alguna toxina, con el frío también al estar aletargadas dejan de producir esa toxina. ¿Cuándo se frena el crecimiento bacteriano? A los 5 grados, de los 5 grados para abajo. Hay que tener en cuenta, ahora disponemos de freezer que bajan la temperatura a 18 grados bajo cero, lo cual está muy por debajo de 5, y por eso es que en el freezer los alimentos se conservan tanto tiempo. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es que el frío no termina de matar a los microbios.
los deja como en estado de coma, digamos, ¿no? Pero no los mata de todo. ¿Eso qué importancia tiene? ¿Para qué se los comento? Porque si ustedes enciman cosas en un freezer, por ejemplo, hay gente que frisa comida hecha o pan, cosas, y arriba, sobre todo en estos freezer cajón o en el amontonamiento que se produce en el freezer de la heladera, arriba meten un pedazo de carne, que todavía lo ingresan descongelado al freezer, que puede chorrear jugo sobre el pan o sobre un alimento elaborado. Para la carne no es problema, porque ustedes la van a descongelar y la van a cocinar, nadie se va a comer un pedazo de carne crudo, pero si tenían pan, o fiambres, o alguna otra cosa que se chorreó con ese jugo, cuando lo descongelen, ese jugo va a contaminar, va a cederle bacterias al otro alimento, al pan o a la tarta, lo que hayan utilizado. Y ahí es donde entonces tenemos la posibilidad de que se produzca una contaminación cruzada. Ya hemos hablado del tema. Bueno, entonces, acuérdense, entre 5 y 65 grados, por ser temperaturas a las cuales las bacterias están activas, es una zona de riesgo. Ahí tenemos entonces las principales bacterias responsables de las enfermedades transmitidas por los alimentos, crecen idealmente a los 37 grados. La zona de peligro térmico está entre los 5 y los 60, 5 y 65. Creo que en el concurso del lunes pasado se armó cierta discusión que si era 60, si era 65. Siempre conviene tomar el mayor margen de seguridad. Por lo tanto, mejor es tomar 65 como referencia. Estando a 37 grados, que es la temperatura óptima, una bacteria puede multiplicarse de una bacteria, escuchen bien lo que les estoy diciendo, como una bacteria se divide en dos, después cada una de esas dos bacterias se puede volver a dividir en dos y ya tenemos 4, y cada una de esas 4 se puede volver a dividir en dos y ya tendríamos 8, y así se van multiplicando. En 8 horas, una bacteria puede formar una población de 2 millones de bacterias. Esa es la capacidad de crecimiento que tienen cuando le damos las condiciones ideales. Las condiciones ideales las venimos viendo. Humedad, nutrientes, temperatura. Esto es lo otro que necesitan las bacterias, el tiempo. Las bacterias son capaces, como decíamos, de multiplicarse en 2 en solo 10 a 20 minutos. Entonces, un número inicialmente bajo de bacterias puede, al cabo de un rato, transformarse en una cantidad tal que puedan enfermar a una persona, causándole entonces una enfermedad o ella. Por lo tanto, es esencial que los alimentos considerados de alto riesgo solo permanezcan en la zona de riesgo, de peligro térmico, el mínimo tiempo posible, o sea, el tiempo estrictamente necesario. Ese proceso por el cual hace que las bacterias se multipliquen tan rápido y contaminen a tanta velocidad se denomina fisión binaria. Es eso que estamos describiendo ahí, que una bacteria se divide en dos, cada una de esas dos se divide otra vez en dos, ya son 4, cada una de esas 4 se vuelve a dividir en dos y ya son 8, y así sucesivamente. Para multiplicarse entonces, para desarrollarse, las bacterias necesitan, como dijimos, humedad también. Esa humedad no solamente es porcentaje o cantidad de agua, porque el agua, si está pura, es totalmente disponible para las bacterias. Y si tiene cosas disueltas como sal o azúcar, algunos elementos que se disuelven en el agua, ese material disuelto en el agua la retiene y le hace difícil su utilización a las bacterias. Es como que la atrapa el agua, la empaqueta. Entonces la bacteria no la puede utilizar. ¿Cuán atrapada, cuán retenida está el agua por algo que tiene disuelto? Lo mide un parámetro que se llama actividad de agua. En los libros lo van a encontrar así como AW, en inglés, esa sigla, esa actividad de agua. Y va de 0 a 1, es una escala que va de 0 a 1.
0 es agua totalmente indisponible, o sea, con algo que tiene una actividad de agua de 0, las bacterias no la pueden, ni las bacterias ni los hongos, no la pueden utilizar. En cambio, 1 es agua totalmente disponible. Sería el caso del agua pura. Cuanto más cercano a 0 es el valor, menos disponible está el agua para las bacterias. Y entonces, como tienen menos agua disponible, ese alimento se conserva durante más tiempo. ¿Se acuerdan que uno de los métodos más primitivos de conservación es el salado? Entonces, el charqui que hacían acá las culturas precolombinas, la carne salada que usaban los marineros en las carabelas para cruzar el océano, o el pescado, el bacalao salado, todas esas cosas, bueno, la salazón, como se llama, es una forma de conservación. ¿Por qué? Porque esa sal deshidrata, le saca, le inmoviliza el agua a los alimentos y las bacterias no la pueden utilizar. Por lo tanto, ese alimento no se deteriora. Otro factor importante para la multiplicación de las bacterias es la acidez o el pH, que mide el grado de acidez. La mayoría de las bacterias que causan enfermedades crecen en alimentos que tienen un pH neutro. El pH va de una escala de 0 a 14. 0 es terriblemente ácido. 0 es lo más ácido que se conoce, supónganse un ácido sulfúrico, clorhídrico, ácidos fuertísimos, ¿no? Que queman en contacto con la piel, oxidan los metales, son muy corrosivos. Y también el otro extremo es 14, o sea, va de 0, que es muy ácido, a 14, que es muy alcalino. No sé si ustedes conocen la soda cáustica, que es hidróxido de sodio. Eso es extremadamente alcalino y también es muy cáustico, pero ya por el otro extremo, ¿no? por el lado de la alcalinidad. El punto neutro es la mitad. Entre 0 y 14, la neutralidad está en 7. 7, entonces, es algo que no es ni ácido ni alcalino. Y es lo que mejor nos viene a todos los seres vivos, ¿no? Una neutralidad. Si nos alejamos hacia los extremos y el medio o el alimento o el agua empieza a acidificar o a alcalinizar demasiado, ya empieza a resultarnos tóxico, no nos sirve. Y a las bacterias les pasa lo mismo. Por lo tanto, en los alimentos que poseen pH menores a 4,5, fíjense, de 7 es neutralidad. Ya 6 y pico, ya empezamos con que es neutro a ligeramente ácido. Y ya por debajo de 4,5 estamos en un pH netamente ácido. Entonces, pHs o alimentos que tengan un pH menor a 4,5 ya no es apto para que las bacterias se multipliquen. Por lo tanto, ese alimento se conserva, no se deteriora. Y es el caso de los esos encurtidos en vinagre, el chucrut que se hace en ácido láctico, son conservas en base a ácidos, ¿no? Se baja tanto el pH del alimento que las bacterias no lo pueden aprovechar y entonces no lo deterioran. Bueno, según entonces, ¿qué facilidades le dan los alimentos al crecimiento de las bacterias? Tenemos alimentos de alto riesgo, son aquellos en los cuales las bacterias se multiplican muy rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido proteico que les da alimento a las bacterias, tienen un alto porcentaje de humedad que les provee de agua, del agua que necesitan, y tienen un pH neutro a ligeramente alcalino, o sea que les viene bárbaro eso. ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, ahí tenemos la lista, son las carnes rojas y blancas en estado crudo, las carnes cocidas también, porque se pueden recontaminar. Acuérdense que se descontaminó en el momento en que lo cocinamos, pero si lo dejamos o lo exponemos a una contaminación cruzada, siguen conservando esas características de tener alto contenido en proteína y humedad, un pH alcalino, lo cual pueden hacer que por recontaminación aparezcan gran cantidad de bacterias nuevamente.
Los huevos y sus productos derivados también son de alto riesgo, los pescados y los mariscos también son de alto riesgo, la leche y los productos lácteos, las papas y el arroz una vez cocinados. ¿Por qué? Porque toman mucha agua. El arroz seco, fíjense que se lo mete en los aleros para que no se humedezca la sal. ¿Qué hace? Capta la humedad, el arroz, e impide que se humedezca la sal. Bueno, el arroz es un gran captador de humedad. Pero una vez que lo hervimos en agua, justamente tomó toda el agua que podía tomar, se llenó de agua, y tiene proteínas y tiene almidón, son alimentos, igual que la papa, alimentos muy apreciados por las bacterias. Así que a partir de que las papas y el arroz están cocidos, sí son alimentos de alto riesgo. Mientras estaban secos o crudos, no tanto. Son de bajo riesgo aquellos alimentos que no favorecen el crecimiento de las bacterias. ¿Por qué? Porque tienen un bajo contenido de humedad o porque tienen un pH muy ácido para las bacterias. ¿Cuáles son? ¿Qué ejemplos tenemos? El pan, las galletitas, los cereales, los snacks, azúcar o productos muy azucarados, productos muy salados o encurtidos, harinas secas, ¿no? Así, sin humedad. Entonces, hablando de contaminación, tenemos 5 factores, hemos elegido 5 factores que empiezan con M, para definir cómo se produce o cómo el resultado de qué resulta la contaminación. Entonces, en toda contaminación alimentaria hay una responsabilidad por parte del manipulador. Una responsabilidad y un riesgo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del riesgo del manipulador entre las primeras clases, ¿no? Según qué estuviera haciendo y en qué punto de la cadena de manipulación de los alimentos se encontrase, podía su accionar podía ser de mayor o de menor riesgo. El medio ambiente, porque es la fuente de todos los contaminantes. Los hongos, las bacterias, los parásitos, todos se encuentran en el aire, en la tierra o en el agua. Los métodos de manipulación, porque a través de los métodos se pueden contaminar o se pueden alterar a los alimentos, como ya hemos visto. Los métodos pueden llevarnos a cometer contaminación cruzada, procesos de cocción insuficientes, que dejan restos de microbios vivos, pueden ser métodos inadecuados en los cuales ahí se combina entre los equipos y el manipulador, se vuelvan agentes contaminantes por la ignorancia o la incapacidad de cumplir con normas higiénicas adecuadas. Los materiales, acá también tenemos, los materiales pueden ser origen de cualquiera de las contaminaciones que vimos. Los materiales pueden soltar pedazos de material, pueden ser pedazos de tuercas, tornillos, astillas de madera, o pueden soltar sustancias químicas. También mencionamos que los productos ácidos en contacto con el metal disuelven parcialmente el metal y ocasionan que ese metal disuelto vaya a parar al alimento y sea una contaminación química. Y después las materias primas utilizadas en los alimentos. Hoy mismo mencionamos las materias de origen animal, cuáles podían ser los contaminantes que vengan con ellos, y los de origen vegetal. El agua misma también, considerada la materia prima, es fundamental. Todos pueden ser fuentes de contaminación. Entonces, las contaminaciones, más que nada las contaminaciones biológicas, son las causantes de las enfermedades transmitidas por los alimentos, que vamos a empezar a mencionar ya un poco más específicamente. Bueno, fíjense un poco lo que mencionaba hace un ratito, la Organización Mundial de la Salud, que estamos escuchando ahora a cada rato a raíz del coronavirus, y cómo opina, cómo interviene en los distintos problemas de salud mundial,
considera que entre el 70 y el 80% de las enfermedades diarreicas agudas, o sea, de las que causan diarrea, se producen por alimentos y o agua contaminados. 70 al 80% de las enfermedades diarreicas. Las enfermedades diarreicas se encuentran encima entre las 5 primeras causas de mortalidad en la mayoría de los países de América Latina. No son solo una molestia el tema de las diarreas, pueden ser muy graves. Cada año mueren en el mundo 3 millones de niños a causa de las diarreas, el 70% de las cuales son como resultado de alguna contaminación de los alimentos. Y acá reforzamos un poquito a qué llamamos enfermedad transmitida por los alimentos, aunque ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Son las que se originan por la ingestión de agua o alimentos infectados con agentes contaminantes, como bacterias, virus, hongos y parásitos. También pueden estar contaminadas física o químicamente, y se encuentran en su interior en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. Por eso es importante, a veces una o dos bacterias, depende de la bacteria, ¿no? Algunas bacterias son muy agresivas y poquitas bacterias nos pueden enfermar. Otras bacterias no son tan agresivas y necesitamos una mayor cantidad de ellas para que nos causen enfermedades, ¿no? Pero bueno, como veíamos hoy, el factor, la composición del alimento, la humedad del alimento y la temperatura y el tiempo son determinantes de cuál es la cantidad final que vamos a encontrar de bacterias en el alimento. Y en todo caso, si nos vamos a enfermar o no a partir del consumo de ese alimento. Los brotes de enfermedades alimentarias se pueden clasificar. Por ejemplo, cuando el alimento que se ha consumido el alimento contaminado ha sido consumido en un domicilio o en un entorno familiar, entonces decimos que es un brote de escala familiar, justamente domiciliario. Cuando ya el consumo de los alimentos contaminados se ha llevado a cabo en un comedor colectivo, en un merendero, en un geriátrico, como estamos ahora tan preocupados, ahí ya es colectivo el brote. Puede ser clínicas, geriátricos, comedores escolares, etc. Ahora, cuando el alimento ya ha sido distribuido, por ejemplo, digamos, si la contaminación se produce en la línea de envase de una empresa, y esa empresa vende su alimento por todo el territorio nacional o inclusive lo exporta, ya estamos en un caso de un brote comunitario. Acá les dejo para que ustedes lean un brote que hubo, podríamos llamarlo, podría estar ahí entre un brote colectivo, en la localidad de Huecú, en la provincia de Neuquén. Léanlo con tiempo, analícenlo y fíjense, tengan en cuenta, traten de identificar los factores que nosotros venimos mencionando como favorecedores de las enfermedades, del patógeno. En este caso, el patógeno identificado es una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, y que apareció en el alimento en cantidades importantes. Quiere decir que, entonces, esa bacteria encontró un alimento que le proveyó de nutrientes, que le proveyó de agua, que no tenía un pH agresivo, o sea que estaba por arriba de 4,5, una temperatura adecuada para su multiplicación y tiempo. Encontró todos esos factores para alcanzar un número de bacterias suficiente como para enfermar no a una persona. Fíjense la cantidad de personas, si sacan la cuenta, que fueron a parar al hospital, más las que no habrán ido a consultarlo porque lo consideraron una diarrea más. O como le llamamos, una gastroenteritis más. Pero
El brote se produjo en febrero, o sea, un mes donde se supone que la temperatura es alta, y se produjo a partir de posiblemente durante, digamos, en la torta, a partir de la crema de la torta, que es el bizcochuelo. Si analizamos el bizcochuelo, reúne las condiciones de bajo contenido de humedad, alta cantidad de sustancias disueltas, por lo tanto no es el bizcochuelo solo, no es algo en lo cual las bacterias se multiplican muy rápidamente. Pero la crema, ya si la analizamos, tiene azúcar, tiene proteínas, tiene humedad. Es un lugar donde las bacterias sí pueden, si le damos ventaja, multiplicarse mucho. Acá tenemos una estadística. Fíjense, el 66% de las enfermedades que se transmiten a partir de los alimentos son de origen bacteriano, son causadas por bacterias. Tenemos un 5% de parásitos y de virus como causantes, y un 24% es la otra gran fuente de origen, fuente de contaminación, las sustancias químicas. Así que la mayoría, fíjense, la mayoría de las enfermedades, digamos el 90% de las enfermedades son causadas por bacterias o contaminaciones químicas. Ahí lo tenemos resumido en eso, pero mucho más las bacterias. Entonces, fijémonos cuáles son las de origen biológico, qué enfermedades transmiten los alimentos cuyo origen son algún microbio. Y bueno, ahí tenemos un listado de bacterias: Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Shigella, Campylobacter jejuni, Brucella, Clostridium botulinum y perfringens. O sea, hay dos ahí que son primos, tienen el mismo apellido, que es Clostridium, pero uno se llama botulinum y el otro se llama perfringens. Y el Staphylococcus aureus, que es el que veíamos en el caso anterior de la torta de Neuquén. Tenemos unos cuantos parásitos: Trichinella spiralis, Tenias, Giardias y Toxoplasma gondii. Toxoplasma se lo mencioné hoy con los gatos. Y Trichinella la vamos a ver para productos fundamentalmente de origen porcino, chacinados y esas cosas, porque los cerdos son una de las mayores fuentes de contagio de Trichinella. Y después tenemos virus como el virus de la hepatitis A, algunos rotavirus, y hoy tenemos la estrella, que es el coronavirus. Así que, bueno, nosotros, el coronavirus es una problemática muy reciente, pero vamos a ver que lo rigen un montón de características comunes a todos los virus. Hasta ahora, uno de los virus de mayor preocupación en el tema alimentario era el de la hepatitis A. Vamos a verlo particularmente. Bueno, vamos a hacer un corte acá. El próximo video va a hablar particularmente de cada una de las enfermedades.